creo que es un conjunto de factores. Una primera cosa es que para los menonitas, ellos han adquirido tierras y esas tierras les permitían el derecho de poder retirar la cobertura forestal sin ninguna otra autorización, porque consideran que son tierras agrarias, ¿no? Sin embargo, en nuestro país tenemos una legislación que establece que aunque tú tengas un título de propiedad sobre la tierra, si tiene un recurso forestal, que es un bosque primario, digamos, tú necesitas una autorización para aprovechar esos recursos porque esos recursos son del Estado, ¿no? Entonces ahí hay un primer desencuentro, digamos, entre la interpretación que hacen ellos y lo que legalmente se exige. Pero el tema más crítico es la capacidad del Estado para poder hacer que eso se cumpla, tanto en la supervisión, digamos, de manera preventiva o cuando ya ha sucedido la situación, cómo accionar. Y entonces ahí también uno de los problemas que tenemos es la falta de coordinación entre las diferentes entidades del Estado. El tema más crítico es que no tenemos capacidad de ejercer el principio de autoridad. Y eso hace que conductas como estas, que no están en el marco de la legalidad, se puedan producir y finalmente generen también impunidad. En algunos casos, me imagino que podrían llegar a la cárcel, porque hay varias cosas, ¿no? Entiendo que hay temas que tienen que ver con contaminación, tienen que ver con deforestación, tienen que ver con realizar actividades que no están permitidas, por ejemplo, en zonas con fajas marginales, cerca de donde hay fuentes de agua. O sea, hay una serie de elementos, ¿no? Pero justamente en ese tipo de cosas es en las que las principales autoridades que tienen que ver con el tema tienen que ponerse de acuerdo. Porque si, por ejemplo, ¿no?, la FEMA dice, oye, de la investigación yo digo que hay delito, pero la autoridad administrativa dice no, es una falta, ¿no?, entonces el caso se cae. Un procurador, para poder actuar, necesita de la parte de la autoridad administrativa y necesita también del caso de la investigación del proceso. Entonces, creo que ahí una de las cosas que no está sucediendo es que el Estado actúa de manera más articulada. Al principio de la investigación, nosotros también teníamos la, digamos, expectativa de identificar si había algún problema de calidad migratoria, ¿no? Sin embargo, no han entrado de manera ilegal. Las poblaciones menonitas que están asentadas en la Amazonía peruana vienen fundamentalmente de Bolivia, hay algunas de México también, hay de Belice, ¿no?, pero fundamentalmente de Bolivia, ¿ya? Y en el caso de gente que ha nacido en Bolivia, ellos están utilizando el mecanismo de Mercosur. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo entre nuestros países por los cuales nosotros entramos, por ejemplo, a Bolivia con DNI, ¿no?, con documento de identidad. Ellos también entran aquí con su documento de identidad. Nos tratan en Bolivia como si fuéramos bolivianos, si queremos invertir, si queremos comprar una propiedad, ¿no? No hay mayores restricciones justamente por estos acuerdos que hay en Mercosur. Entonces, en esa línea están con la calidad migratoria que es permitida. Entonces, no es una posibilidad botarlos del país, ¿no?, porque ingresaron ilegalmente, porque el ingreso ha sido legal. Entonces ellos tienen que someterse también, eso sí, a las leyes peruanas, como corresponde, como cualquier ciudadano que está aquí, y tienen que responder por las acciones que realizan. Los niños y las niñas en el Perú tienen derecho a la educación. Sin embargo, para los menonitas en la Amazonía, la educación está restringida a determinada edad y a determinados conocimientos y además en su lengua, ¿no? Entonces no están cumpliendo en ese sentido la regulación peruana. Ahí sí el Estado, y una de las recomendaciones que hacemos es justamente conversar con el Ministerio de Educación, ¿no?, con el gobierno regional, porque debería de exigirse que cumplan con los requerimientos de la legislación peruana en materia de educación, porque es un derecho para niños y niñas. De hecho, este fue uno de los elementos que en el caso de Bolivia hizo que los menonitas frenaran la expansión.
ellos quieren un tratamiento especial a nivel de educación, ¿no? Pero el Perú no tiene por qué brindárselos tampoco. Así como ellos han entrado con calidad de Mercosur, como cualquier otro ciudadano de los países con los que tenemos este acuerdo, también tienen que cumplir las leyes como cualquier otro ciudadano peruano. Parte de la problemática, ¿no?, es que no hay control, no hay supervisión sobre cómo se hace la actividad, ¿no? Entonces, de lo que se ha investigado, aparentemente las semillas que ellos utilizan no son las semillas, digamos, nativas, ¿no? Y la actividad que realizan, la realizan utilizando un montón de pesticidas, incluso para los niveles de productividad que ellos alcanzan en otros lugares, normalmente utilizan semillas transgénicas. Aquí no hay una evidencia, no hemos hecho un análisis de la semilla que están utilizando en cada uno de los cultivos, pero lo que se presume es que utilizan esas semillas, ¿no? Esa es la gran pregunta que en este momento como país nos estamos haciendo, y no solamente por el caso de Menonitas. Imaginemos que tenemos éxito y mañana paramos la deforestación. Lo que tenemos que hacer también es ponernos de acuerdo en qué hacer con aquello que ya se deforestó, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, hay que expropiar eso y reforestarlo todo otra vez. Esa es una posibilidad. Hay quienes dicen, mira, esa gente ya está sentada ahí, lo que hay que hacer es que cambien las prácticas, la forma como hacen las cosas. Esa es otra posibilidad. Hay quienes dicen, mira, ellos ya deforestaron ahí, ya están asentados ahí, efectivamente pueden cambiar sus prácticas para futuro, pero tienen que compensar lo que han hecho. Entonces hay que buscar otra zona en la que puedan reforestar, compensar la afectación que han tenido en un lugar X, ¿no? Esa discusión es la que no hemos tenido todavía suficientemente para ponernos de acuerdo en qué hacer y finalmente tomar una decisión como sociedad. Me parece que la convocatoria para enfrentar este tema debería tenerla cualquiera de los actores del Estado. Los que están más cercanos, como el gobierno regional, los que están involucrados, como la Autoridad Nacional Forestal o de Fauna Silvestre o el Ministerio del Ambiente, ¿no?, creo que deberían ser los primeros llamados a convocar. Agricultura tiene un rol muy importante, porque finalmente la actividad que se realiza, que está deforestando, es agrícola, es pecuaria, ¿no? Entonces también el Ministerio de Agricultura tiene que decir, entonces, o Agricultura, o Desarrollo Agrario y Riego en realidad, o Ambiente, o la Autoridad Forestal, o el Gobierno Regional, tienes 4 actores ahí en primera línea para que cualquiera de los 4 pueda elegir convocar. Todos compartimos un propósito de parar la deforestación en nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Es aquello en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero la única manera de hacerlo es a través del diálogo. Porque si empezamos a pelearnos o echarnos la culpa y no dialogamos para ponernos de acuerdo, eso tampoco ayuda a resolver el problema.